Muy buenas tardes, colegas, ponentes y asistentes al primer Congreso Internacional de Investigación en Posgrado de Educación. Para mí es muy satisfactorio encontrarme frente a ustedes representando a mi alma mater, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Lima, para desarrollar brevemente la investigación realizada conjuntamente con la doctora Gladys Cortés Córdoba, estrategias creativas para innovar la creación de textos narrativos en los estudiantes del nivel superior. ¿Por qué estuvimos interesadas o motivadas para realizar esta investigación? En nuestra Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades tenemos 9 menciones académicas. Todas ellas desarrollan en el segundo ciclo de su formación profesional la asignatura de lenguaje 2. Y hemos podido evidenciar de que los estudiantes carecen de una correcta escritura, es decir, no respetan las normas gramaticales, porque sin duda no las conocen en su totalidad. Tienen muchas deficiencias en la escritura. Tampoco tienen motivaciones para la lectura, que sería el requisito previo para hacer una correcta escritura o producción de textos. Muchos estudiantes piensan que la solución a sus tareas o alguna situación de investigación que dejan los docentes de las diferentes asignaturas que llevan está en la computadora y en Internet. Si bien es cierto, son recursos muy importantes que nos pueden ayudar, pero los estudiantes evidencian mucho desgano, monotonía, aburrimiento, pereza. La primera página que encuentran, la copian, la pegan y presentan como tarea. No la leen. Y tampoco verifican si esas páginas a las que consultan tienen errores. Cuando uno le devuelve las tareas, recién reflexionan de que no siempre han sido desarrolladas convenientemente. También, cuando se les solicita que redacten un texto, no tienen la menor idea de qué tema abordar. Quizás porque desconocen también la estructura que debe tener un texto narrativo. Y ello hace de que no muestren interés cuando se desarrollan temas en los que deben ellos desarrollar creatividad. No tienen un pensamiento crítico ni creativo para poder plasmarlo, y sobre todo cuando se les pide algo de su creación, de su inspiración. Les resulta complicado hacer o redactar una anécdota. Es algo tan sencillo. No pueden expresar sus afectos, sus emociones. Esa preocupación al observar que tampoco son capaces de redactar documentos de la vida diaria o de la vida académica, como puede ser una carta, una solicitud, como puede ser un informe académico, una monografía. No pueden hacerlo con facilidad. Algunos hasta pagan para que le hagan los trabajos monográficos. Entonces, esa preocupación hizo que nosotras pensáramos en algo que pudiera cambiar esa actitud de desgano y de facilidad para realizar algo tan simple como redactar un texto. Y es por eso que, con lo expresado, surgen nuestras primeras interrogantes, nuestras primeras inquietudes para formular nuestra investigación. Y, como pueden visualizar ahí, enunciamos nuestro problema general. ¿En qué medida las estrategias creativas influyen en la redacción de los textos narrativos en los estudiantes del segundo ciclo de la mención de lengua y literatura en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de nuestra universidad? Como problemas específicos enunciamos 2.
¿En qué medida las estrategias creativas influyen en que los estudiantes del segundo ciclo de Lengua y Literatura puedan redactar la introducción o planteamiento de un texto narrativo? Como segundo problema específico, enunciamos en qué medida las estrategias creativas influyen en que nuestros estudiantes puedan, al momento de textualizar su texto narrativo, redactar el nudo o conflicto, que es la parte medular de un texto narrativo. La metodología que empleamos en nuestra investigación fue como a continuación lo indica. Utilizamos el método cuantitativo porque recurrimos a los datos tanto al momento de recoger la información, y por ese motivo nuestra investigación fue método cuantitativo. El tipo fue aplicada porque las investigadoras conocíamos el problema, ya lo habíamos identificado y ahora solo se trataba de aplicar los instrumentos y poder obtener los resultados contrastando previamente las hipótesis, y el diseño fue preexperimental. Utilizamos el esquema que a la derecha podemos visualizar. El grupo experimental y el grupo de control. El grupo experimental estuvo constituido por los estudiantes de la sección A que hacían el número de 30, y el grupo de control lo constituían 25 estudiantes de la sección B. A ambos se le aplicaron los instrumentos para obtener las observaciones pretest. Primero, al grupo experimental, al grupo de control, se le aplicó la evaluación pretest. X es la variable independiente, es estrategias creativas. Y luego, cuando finalizó el proceso de aplicación de las estrategias creativas, aplicamos nuestra evaluación final post-test, tanto al grupo experimental como al grupo de control. En cuanto a la población y muestra, es una población finita, de 55 estudiantes. Ya lo manifesté, 30 de la sección A y 25 de la sección B. La técnica que empleamos fue la recolección y el análisis de datos. Para ello nos auxiliamos de la estadística, elaborando muchas tablas y muchos gráficos. El procedimiento fue, como también ya lo indiqué, aplicando el instrumento, 2 fichas de observación para cada uno de los grupos, 2 pruebas pretest y 2 pruebas post-test. Bien, de todas las tablas y de los gráficos que hemos elaborado, por razones de tiempo solamente estoy presentando el gráfico que pueden observar. En el color azul es la evaluación pretest y el color rojo o guinda es la evaluación post-test. En la parte inferior, ustedes pueden apreciar, están los 30 estudiantes del grupo experimental a quienes se les aplicó las 2 pruebas. Primero la pretest, podemos por ejemplo allí observar que el estudiante número 1 alcanzó a responder, ¿no?, correctamente las preguntas del ítem o del instrumento, que tenía 20 ítems, y alcanzó un 60%, más un 65%, perdón. Luego observamos en el estudiante número 6, en el estudiante número 13 y el estudiante número 14. Más adelante observamos el color azul, que los estudiantes han alcanzado un porcentaje que, de acuerdo a lo determinado, se considera dentro del rango bueno, pero que sin embargo había otros, ¿no?, como el estudiante número 2, las barras más pequeñas no habían alcanzado el rango como para considerar de que estaban en un rango bueno. Por esa razón es que teníamos que aplicar las estrategias para poder demostrar si verdaderamente influyen o no en la innovación en cuanto a la manera como ellos venían produciendo sus textos narrativos.
Cuando se aplicó al final de la experiencia la evaluación post-test, podemos observar, por ejemplo, de que hay 2 estudiantes que alcanzaron el 100%. 100% quiere decir que respondieron correctamente el total de las preguntas. Las 20 observaciones fueron respondidas correctamente. Y así hay otros 2 estudiantes que alcanzaron el 90%, es decir, mejoraron, superaron la evaluación precoz. En el siguiente esquema está un poco sintetizado la interpretación del cuadro, ¿no? O en todo caso de las conclusiones a las que íbamos a arribar. Dice, después de la aplicación de las estrategias creativas, los estudiantes mejoraron sus habilidades para producir o crear tanto la introducción o planteamiento, que es la primera parte de las 3 que tiene un texto narrativo, y esto hizo que de un 46,67% que habíamos obtenido en la evaluación pretest, pudiéramos subir a 76,67%. Si establecemos un poco la diferencia, entonces estamos hablando de que se había superado en un 30% de progreso. En lo que se refiere a la textualización y la redacción del nudo o conflicto, que es la segunda fase de un texto narrativo, también pudimos observar que los estudiantes mejoraron. Y los resultados de 45,50% que nos había dado la evaluación pretest pudo elevarse a un 77,83%, es decir, también superó el 30% de progreso. Seguramente que el auditorio se estará preguntando, ¿no? ¿Y cuáles fueron esas estrategias creativas, innovadoras, que pudieron lograr un cambio? Que esos estudiantes que estaban evidenciando monotonía, desgano, modorra, por redactar un texto, ahora sí lo hicieron. Nosotros habíamos evidenciado de que nuestros jóvenes estudiantes, porque estoy hablando del segundo ciclo, nuestros jóvenes estudiantes, aún en clase a veces, están con el celular y el audífono. Entonces inferimos que están escuchando música. Y es así como pensamos que una estrategia que pudiera darnos un buen efecto, como que así lo hemos comprobado, era la música, las canciones. Y en una primera experiencia, nosotras seleccionamos las canciones, porque ya dije anteriormente en el planteamiento del problema que nuestros estudiantes tampoco tienen hábitos de lectura, o leen pero no comprenden lo que leen. Muchos de los presentes recordarán que en el año 2007 el Ministerio de Educación inició la capacitación de los docentes de los niveles inicial, primaria y secundaria en producción de textos y en comprensión lectora. Sin embargo, en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades seguimos recibiendo estudiantes que tienen muchas limitaciones para comprender y producir textos. Las primeras canciones que seleccionamos estaban reflejando una letra que había que analizarla y sobre todo asociarla y relacionarla al contexto donde vivimos, es el Perú o nuestra provincia. Seguramente que estas canciones que inicialmente las investigadoras seleccionamos eran canciones de las épocas que ni siquiera nuestros estudiantes del segundo ciclo habían nacido. Pero precisamente o exprofesamente fueron elegidas porque lo que sucedía hace 25 años no ha cambiado mucho o no ha cambiado nada. Y necesitamos que nuestros estudiantes estén identificados con el contexto, no pueden estar divorciados de su realidad. Ellos tienen que desarrollar pensamiento crítico y creativo para tomar en algún momento decisiones y solucionar sus problemas locales, regionales y, por
no nacionales. Y por ejemplo, una de las primeras, por favor, una de las primeras canciones, por el tiempo no la vamos a escuchar completa, pero ustedes, que seguro tienen mi edad, o un poco menos, la van a recordar. Es una canción, ¿no tiene audio? Es una canción que el cantante Miki González nos regaló y se llama Chicles, Caramelos, Cigarrillos. ¿Recuerdan? Ahí está, la letra. Chicles, cigarrillos, caramelos, con pimienta, fósforo. Chicles, cigarrillos, caramelos, Los que recordamos la letra, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de una realidad, de la década de los 90, pero que no ha cambiado, y que seguramente estaba focalizada en Lima, pero que en Ica no es distinta. Y es así que con las canciones nuestros estudiantes tenían temas para poder redactar un texto narrativo. Anteriormente se les decía y se ponían a pensar y no se les ocurría sobre qué tema escribir, ¿no? Allá, por ejemplo, tenemos otra canción, si brevemente la podemos escuchar, es Triciclo Perú, que también nos habla de un contexto social, económico de nuestra gente en la provincia. ¿Puedo tocar la letra? No sale la letra, ¿no? Bien, pero es una canción que tiene prácticamente también el mismo mensaje que el anterior que escuchamos. Y así, en otros momentos, por ejemplo, también estábamos tratando de que los estudiantes redacten textos, produzcan textos, pero al mismo tiempo también motivándolos para la lectura. Y en alguna oportunidad, no sé si ustedes recordarán, por la década de los 60, y que la han recreado hace algunos años, hay una cumbia colombiana que se llama Macondo. Cuando leemos o escuchamos la letra, los estudiantes no entendían nada. Y es que tendríamos que haber leído pues, la novela 100 años de soledad del Nobel Gabriel García Márquez para poder entender la letra. Entonces, al momento que yo motivaba para las temáticas, en ese caso, Macondo o la novela refleja una realidad latinoamericana de la década de los 60, nos estaba motivando la lectura, pero también al brevemente describir el contenido de la novela, ya tenía temas también para poder escribir. La canción final, ya no voy a tener tiempo seguramente, y les invito a escucharles muy de poquísimos años, 2 o 3 años, es de el guatemalteco Ricardo Arjona. Se llama Cisnes, y también nos describe una problemática latinoamericana que no es diferente al país, al Perú. Y cuando hablaba de Arjona, recordaba otro Nobel guatemalteco que es Miguel Ángel Asturias. Y allí también incentivaba, no solo por la temática que sigue vigente hasta el día de hoy, sino también porque fue un Nobel. Y su novela, El señor presidente, nos habla de una dictadura de las primeras décadas de los años del siglo XX. Y a veces el aburrimiento por la lectura es porque no comprenden. Y en el primer capítulo, que se llama En el portal del Señor, hay más de media página que escuchamos palabras o sonidos onomatopéyicos que a veces no entendemos, ¿no? Alumbre, alumbre de alumbre, luz verde, piedra, alumbre sobre la voz, alumbre, 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 alumbre. Entonces el estudiante dice, ¿qué es esto? Y este autor ganó el premio Nobel, ¿no? No entienden por qué. Entonces hay que explicar un poco de que representa la corriente del realismo mágico, y hablando del portal del Señor, que es el primer capítulo, nos describe una realidad de mendicidad, de caos, ¿no? En otra parte dice ton, torón, ton, ton, torón, ton, 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 torón, ton, ton, y media página sigue repitiendo lo mismo. Pero ¿qué produce en el lector que verdaderamente se identifica con el contenido? Una especie de terror, una especie de pánico y de miedo. Eso es lo que el autor quería reflejar. Mendicidad, hambre, miseria. De ese país también se ve acá todavía. Y han pasado cuántas décadas, porque eso fue la década de los 20, en el caso de Guatemala. Bien, aparte de las canciones, ¿no? Ya estábamos obteniendo buenos efectos, y entonces decidimos seguir con esta actividad lúdica, recreativa, ¿no?
Porque ¿a quién no le gusta jugar? Los estudiantes pensaban que estaban jugando, que estaban recreándose. En mi facultad, trabajamos en aulas con pizarras interactivas. Tenemos internet, tenemos YouTube a nuestro alcance. Entonces, incorporamos también caligramas, poemas, trabalenguas, ¿no? Las gitanjáforas, etc., ¿no? En el caso de la poesía, también siempre tratando de elegir o seleccionar poesías que verdaderamente tengan un mensaje para resaltar la identidad, ¿no? Yo particularmente soy muy adicta, digamos así, a la poesía de Nicomedé Santa Cruz, porque es una poesía contestataria, una poesía de compromiso social, quizás de la década de 50, de la década de 60, pero que plantea entre muchas temáticas el racismo que todavía no podemos desterrar. Nosotros vivimos en la costa y en nuestra facultad tenemos estudiantes de las regiones de Ayacucho, Huancavelica, que están más cercanas a Ica que a sus universidades de sus respectivas capitales de departamento. Pero al costeño le encanta marginar. Viene también gente de todo el Perú a la universidad. Entonces queremos también un poco destacar la identidad, porque eso nos lleva a una serie de crisis de valores, ¿no? Es la característica del siglo XX y este siglo XXI tenemos que rechazar. ¿Bien? Si avanzamos, porque... Entonces, en conclusión, porque el tiempo ya nos gana, puedo afirmar a manera de comentario, a manera de conclusión, que se logró que los estudiantes desarrollen competencias lingüísticas, intelectuales, con creatividad, porque escribir cumple una función social y producir un texto es un proceso dinámico de construcción cognitiva y psicomotora relacionado a la necesidad de actuar y de expresar, en la que interviene la afectividad y las relaciones sociales, ¿no? Que son inherentes al ser humano. Entonces, hemos puesto de manifiesto todo ello en el aula y logramos los resultados que ya nosotros nos habíamos adelantado en nuestras hipótesis. ¿Bien? Con ello, culmino esta breve presentación y están los datos de contacto, ¿no? Son míos, de mi colega, igual nos pasamos la información. Muchísimas gracias por la atención.